Y uno de los pilares en la cultura judía se llama Hakarat Tov, el reconocimiento a aquel que te ha hecho un bien, aquellos que han hecho algo por ti. Alguien decía, uno tiene que recordarse siempre de aquellos que han hecho algo por uno y olvidarse de lo que uno puede hacer por otros. Se lo digo porque, mire, hay una familia que vino de Israel hace muchos años aquí a la Argentina y que a muchos los inspiró y que ha hecho tanto. Pero el reconocimiento en esta época y en todas, sobre todo está para aquellos que han entregado su vida por el Estado de Israel y el pueblo judío. Argentina Ayuda Keilatí, un emprendimiento liderado por Ariel Cohen Sabán, está permanentemente tratando de acompañar lo que es esta época tan difícil de nuestro pueblo y esta guerra tan difícil que tiene el Estado de Israel. Y ha querido reconocer a los soldados caídos y en particular a uno que me imagino fue compañero de Ariel en Talpiot, en Bnei Akiva, y que perdió la vida, el coronel Itzhak Ben Basat, Zichrono Libraja. Han venido los padres porque se está escribiendo un Sefer Torah para homenajear a todos los soldados que han caído, pero de alguna manera en Rafael, en Itzhak Ben Basat, recordarlos a todos. Vamos a hablar con su papá, con justamente quien yo le decía que como Shelías, como emisario de Bnei Akiva, le aportó tanto a tantos jóvenes hace ya algunos años. Rafael, buen día. Miguel Steuermann te saluda desde Radio High. Buen día. Bueno, vamos a empezar por lo más simple. ¿Hace cuánto no estabas en Argentina? Hace 40 años atrás nosotros llegamos acá en enero 85 y dejamos en julio 87, muchos años atrás. Eh, Teníamos actividad acá de Bnei Akiva y tenía responsabilidad sobre los shlichim en Brasil, Argentina y Uruguay. Y marcaste tantos corazones que incluso con el paso de los años, todos aquellos que de alguna manera recibieron de esa luz que les dabas siguen vinculados a ti y a tu familia. Y claro, cuando tu hijo Sinjoro Ibrahá cae en esta guerra espantosa, se conmovieron inmediatamente. ¿Qué nos podrías contar, Rafael, de tu hijo y bueno, y del dolor que esto significa para ti y para tu familia, perder un hijo en una guerra? Bueno, para nosotros primero es muy emocionante a ver que la comunidad acá y gente de acá, la iniciativa especialmente de Ariel Cohen Saban, escribió un Sefer Torah y recordarnos después de 40 años es muy emocionante para nosotros. Y también recordamos que Itzhak empezó acá a estudiar en el primario. Estuvo acá en la clase primera, en la clase segunda y en la clase tercera. Después siguió en Israel su educación y antes de ir al servicio militar, él se fue a una yeshiva de preparatoria militar. Hoy es muy popular, mucha gente se van a 2 años a preparatorio para prepararse antes de entrar al servicio militar. Él, cuando entró al servicio, no pensaba que va a ser 25 años de servicio. Él estuvo 25 años en su servicio militar, siempre en unidades especiales de comando, siempre en riesgo, en peligro, pero es
muy raro, pero nosotros estamos durante estos 25 años muy tranquilos, siempre pensando que hay alguien que lo protege de arriba. Pero en esta guerra él ya no estaba en servicio, él dejó el servicio en julio 23 y llevó a su familia con los hijos, con todos, a un viaje grande de 3 meses en Estados Unidos de México. Volvieron jueves a la noche antes del 7 de octubre. Nosotros, por ese motivo, no lo vimos 6 meses, en 3 meses del viaje y 3 meses del combate en Gaza. El sábado en la mañana, sus amigos lo llamaron. Dicen que hay una guerra enorme en Kibbutz Be'eri y que tiene que llegar inmediatamente. Por supuesto, ya no tenía ningún puesto en el ejército porque lo dejó 3 meses atrás. Y en aquel momento él decide a bajar a Kibbutz Be'eri. Antes él se va a su base, donde era coronel de la brigada del comando. Lleva su amigo, también un coronel, y ellos con un jeep viajan al sur, a Kibbutz Be'eri, entran dentro de la guerra allá en el kibbutz. Tomen en cuenta que en este día de sábado entraron más de 500 terroristas al kibbutz Be'eri y mataron allá, quemaron muchas casas, mataron 102 personas civiles del kibbutz, más soldados que llegaron allá para ayudar, no muchos, que cayeron también allá. Pero Yitzhak durante 3 días está entrando a sacar familias fuera del kibbutz, rescatarlos de este infierno que estaba en Kibbutz Be'eri en aquellos días. Él lo hizo cientos de veces y es increíble porque cada vez que entras al kibbutz, a este infierno lleno de terroristas, dispararon todo el tiempo. Sabes que entras a un peligro grande y no sabes si vas a salir, pero él lo hizo durante 3 días, todo el tiempo, entrando y saliendo, sacando familias. Baruch Hashem salió de Be'eri sano y el ejército le pidió ayudar al coronel de la brigada de Golani. Y como eran compañeros, porque el general de la brigada de Golani era bajo de él hace años atrás, entonces ya los conocían. Es bastante delicado, ¿no?, que un jefe llega a otro jefe trabajar conjunto, pero lo hicieron muy bien, luchando allá en esta guerra durante 2 meses y medio dentro de la franja de Gaza hasta Hanukkah. Quiero comentar que Yitzhak nació en la segunda vela de Hanukkah y cayó en el cuarto vela de Hanukkah. ¿Por qué lo menciono? Porque yo, como comenté antes, durante los 25 años no tenía miedo. Estuve seguro que él está protegido de arriba y él va a volver a casa sano y recio. Pero en estos 2 meses estuve muy preocupado, soñando que gente vienen a nuestra casa a avisarnos
de la caída. Y después de la segunda vela de Hanukkah, que era su día de nacimiento, no, cuando lo avisaron, yo estuve tranquilo y pensaba que ya pasó el límite y él va a volver a casa como siempre, sano. Pero después de 2 días llegaron a la media de la noche a avisarnos que él cayó en una batalla en Sajaya, un barrio de terroristas en Gaza. Lo que pasó allá es que lamentablemente los terroristas prepararon allá una trampa a nuestros soldados. Habían 4 soldados que salieron al mediodía a un edificio para prepararlo a explotación. Ellos avisaron por el radio, ellos están heridos, y después no había ningún contacto con ellos. Entonces había un espanto que lo van a secuestrar a estos 4 soldados, y en este momento Yitzhak decide y sale con otros soldados para buscarlos y rescatarlos de este edificio que estaban adentro heridos. No sabían dónde estaban porque no había sin contacto con ellos. Entonces ellos empiezan a buscarlos de un edificio a otro edificio. Cuando llegan a un edificio allá, un comandante, Ben Shelley, entra primero y él cae. Después entra otro soldado, y cuando él entra lo disparan y la batería de su máquina de radio empieza a incendiar y sus vestidos empiezan a incendiar. En este momento Yitzhak saltea para sacarlo, apagar el fuego y a salvarlo, pero no alcanza porque lo disparan de 2 lados y él fue disparado en el arteria central, y de otro lado 3 disparos en su corazón. Y en este momento Está claro. él cae. Y Tomer Greenberg, también un de gran rango, intenta de sacar a Yitzhak y también él cae. En total cayeron en esta batalla 9 soldados, 4 de ellos comandantes. Yitzhak y Tomer de un rango alto, Yitzhak el rango más alto de los soldados que cayeron en esta guerra. Rafael, es verdad que cuando se vive en Israel y los hijos, e incluso uno mismo tiene que defender al Estado, sabe que está entrando en peligro. Dijiste, durante 25 años él dentro del ejército en operaciones muy difíciles sentías que estaba protegido, pero uno sabe que no hay certeza. Eh, y que tuviste este presentimiento incluso en esta guerra y en estos 2 meses y medio cuando regresó. ¿Cómo estaba conformada la familia de Itzhak? ¿Cuántos hijos? ¿Qué edad tenía Itzhak y cuántos hijos tenía? Él vivía en Sde Yaakov, tenían 2 hijas y 2 varones de edad desde 17 hasta 10 años. ¿Tus Eh, nietos? sí, es muy, muy difícil para los chicos pasar esta época.
pero hay que continuar, no hay otra posibilidad. ¿Cómo era Itzhak? Yitzhak, de un lado, era valiente, gran coraje, se ve de los pasos que hizo, y aparte, de otro lado, era muy delicado. Sus soldados siempre dicen que él se dedicaba de ellos en cualquier cosa. Si alguien eh, tenía problemas en su casa, él iba a la casa a ver cómo se puede solucionar los problemas. Si habían soldados que estaban solos acá en Israel, él les ayudaba siempre si tenían problemas de pagos o así, juntaba plata para ayudarlos. Y es poco hago de ser un militar muy perfeccionista. Mm. Los soldados tenían que hacer todo muy perfecto. Él no los dejaba hacer algo que no es perfecto. Y de otro lado, tenía la sensibilidad de ser humano y apoyar a estos soldados bajo de él. Rafael, dijiste que hace 40 años, cuando ustedes estaban aquí, él comenzaba sus estudios como niño. ¿Le quedaba algo todavía de los recuerdos de ese paso por la Argentina? ¿Tenía todavía algunos amigos de esa época? Tener, tenemos gente que de esta época que hicieron Aliyah y viven cerca de nosotros y tenemos contactos con ellos de vez en cuando, por ejemplo, cuando se casaron estuvimos, así que hay algunos contactos con la gente de esta época que viven en Israel, pero lamentablemente porque no hablamos español en casa, él ya se olvidó su español, todos nuestros hijos olvidaron la lengua. Nosotros intentamos de practicar cuando tenemos una oportunidad de hablar español, hablar, pero ya hace tiempo que no lo usamos. No parecería, te escucho y tienes un español riquísimo, amplio y con un vocabulario tan claro. Gracias. Gracias. Rafael decía el espanto de la guerra que desgraciadamente le es impuesta a Israel y que este 7 de octubre reabrió heridas muy profundas, todas juntas. E incluso dijiste, llegó de viaje 3 días antes y frente al 7 de octubre se fue ahí al Kibbutz Be'eri y me imagino que no fue una instrucción que vino del ejército, sino una iniciativa casi como muchos propia de ir a salvar gente y a combatir por el Estado de Israel. Uh, es una tragedia la guerra siempre. ¿Qué dirías respecto de esta guerra puntualmente y de lo que está viviendo Israel? Yo creo que nosotros tenemos que llegar a los objetos de esta guerra. Nosotros no queríamos la guerra nunca y especialmente en esta guerra. Yo sé que hay muchas presiones de frenar la guerra por los rehenes, por las familias de los rehenes, pero hay que tomar en cuenta para mí que la gente que cayeron para rescatarlos y cayeron para defender nuestro país y todo el pueblo. No se puede frenar en este momento la guerra. Hay que llegar al objetivo que sacar
jamás de la Franja de Gaza, porque si no lo hacemos, ellos pueden recuperarse dentro de un año y volver a hacer lo que hicieron en el 7 de julio. Quien que piensa que jamás no lo va a hacer, no entiende el Medio Oriente. Rafael, como dijimos, se está escribiendo este Sefer Torah como homenaje a todos los soldados caídos en esta guerra. Eh, ya le vamos a contar a la audiencia que hay distintos lugares donde se pueden acercar para escribir una letra y para ser parte de este proyecto de este Sefer Torah en homenaje a todos los soldados del Ejército de Defensa de Israel y en representación de ellos, de tu hijo Itzhak, Zichron Libraja. Ya ayer se comenzó y continúan en distintas instituciones, después vamos a compartir cuáles, para poder acercarse y escribir una letra y ser parte de este Sefer Torah. Y como hombre que conoce de la Torah, por eso voy a aprovechar, estamos en la víspera de Shabbat, digo, seguramente ya alguna idea de algún concepto que puedas vincular a esta Parashat Naso, con este proyecto de escribir un Sefer Torah a la memoria de los soldados del Estado de Israel, y como una convocatoria tuya para todos para que se acerquen y sean parte de este Sefer Torah. Vamos a leer este sábado en Parashat Naso el asunto del Birkat Kohanim, el mandamiento de Dios a todos los Kohanim a decir el pueblo judío en donde están. Nosotros sabemos que un Cohen siempre en la tefilá, él tiene que subir a bendecir al pueblo de Israel. Está escrito allá la palabra Be'ahava, es decir, que un Cohen, cuando él bendice en la sinagoga que él está, en el pueblo que está allá, tiene que hacerlo con amor. La halajá dice que si un Cohen tiene pelea con alguien en su sinagoga, no puede subir a bendecir, porque tiene que ser con amor. Esta verajá tiene 3 partes. El primer versículo, Yevarecheja Hashem Veishmereja, tiene 3 palabras. El segundo versículo, Yair Hashem Panav Eleja Vejuneka, tiene 5 palabras. El último versículo tiene 7 palabras. Si juntamos el 3, el 5 y el 7, llegamos a la gematria de 15. Esta suma digital, si tomamos la palabra Tov, tiene también esta suma de 15. Entonces hay que hacer, el Cohen tiene que hacer esta berajá, que es una cosa buena, tiene que hacerlo con amor. Rafael, solamente agradecerte en nombre de todos, no solo por lo que hiciste hace 40 años, sino lo que has hecho y tu familia a posteriori, incluso entregando para el pueblo de Israel y para la defensa del Estado de Israel el bien más preciado que puede tener un padre, una madre, una familia, que es un hijo. Que la memoria de Itzhak, que va a estar claramente en ustedes, sea también señal de presencia permanente en este Sefer Torah y en las buenas acciones que todos puedan hacer, también iluminados por él y por lo que has entregado. Yo decía en el inicio el principio de Hakarat Tov, el reconocimiento de un bien. Reconocer a los soldados de Israel es reconocer a aquellos que nos dan dignidad para poder nosotros, por ejemplo, ahora estar hablando y saber que a pesar de los dolores, la continuidad de nuestro pueblo y nuestro mensaje sigue presente. Gracias por estos minutos
a pesar del motivo de tu visita después de tantos años que no es feliz, que encuentres en los afectos y en la amistad algún cariño que permita sobrellevar la ausencia del dolor. Shabbat Shalom Umeborah. Gracias. Shalom, muchas gracias. Rafael Ben Basat, papá del sargento Itzhak Ben Basat, Zichrono Libraja. Hay que acercarse. Solamente tiene que participar, escribir una letra en homenaje a todos los soldados y ser parte de este proyecto de ayuda argentina Keilatí, que está haciendo esto y ha hecho desde el inicio de esta guerra y sigue haciendo tanto más.